para la réplica, dice el compañero. Pues vamos a ver la última parte, ¿no? Habíamos quedado que en esta parte, pues los compañeros que quieran intervenir con comentarios, con algunas intervenciones breves y también con preguntas, pues lo vamos a hacer sobre básicamente el contenido del curso, ¿no? Habíamos platicado, como efectivamente nos comenta el compañero Froilán Yescas, habíamos comentado con el compañero Tristán, él iba a proyectar un video y a tener una intervención, se va a reducir, pero aparte de él había otros compañeros también que iban a tomar parte de la palabra en esta etapa final. Entonces yo voy a hacer una consideración general muy breve y luego ya damos la palabra a todos ustedes, ¿no? Empezaríamos con el compañero Tristán ahorita. Bien, entonces repartimos dos libros pequeños a manera de guías de estudio del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Evidentemente que el materialismo dialéctico, de manera muy sintética, aplicado a las ciencias sociales o a los fenómenos sociales, genera el materialismo histórico. El materialismo dialéctico son el conjunto de leyes generales, o sea, son las leyes de máxima generalización que se aplican en toda la actividad del ser humano, en todas las áreas del conocimiento del ser humano y específicamente aplicadas en detalle a los fenómenos sociales, pues es lo que se conoce como materialismo histórico. Ahora, es muy importante que ustedes puedan seguir leyendo, analizando o en otros círculos de estudio estos temas porque son claves para entender de manera más ágil y no caer en actitudes dogmáticas el desarrollo de la historia de nuestro país, de las ciencias en general y de la actividad humana también en general. Es muy importante recordar entonces que son tres leyes fundamentalmente, que es la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de los cambios de cantidad en calidad, la ley de los cambios cuantitativos en cualitativo y la ley de la negación o del desarrollo en espiral de todos los fenómenos. Por otro lado, profundizar ya cada uno de ustedes, ahorita vamos a dar un ejemplo último, en la cuestión de las categorías del materialismo dialéctico. Recordando que las categorías son conceptos de la mayor generalidad o de máxima generalidad, aplicables igual a todas las ramas del conocimiento y de la actividad humana. Entre ellos, pues los más destacados son lo abstracto y lo concreto, lo simple y lo complejo, el análisis y la síntesis, lo particular y lo general, el contenido y la forma, etcétera. Esos son los más destacados, hay más. Entonces, que todos los fenómenos de carácter social, que esencialmente es lo que vamos a estar viendo, vamos a seguir viendo, desde el punto de vista metodológico, siempre veamos, primero, que están formados, cada fenómeno que observemos, hay que ver cuáles son las partes contrarias en él. Hay que también ver qué es lo que en ese momento es la forma del fenómeno y qué es el contenido del mismo. Hay que ver también cuáles son las cuestiones generales de un proceso, porque generalmente dice, este joven está hablando de generalidades, ¿no? Bueno, sí, pero también hay que ver las peculiaridades, o sea, lo particular, lo general y lo particular. No hay, digamos, manera de decir que en cada momento y en cada lugar una de las dos categorías que van en parejas es la fundamental. Lo que en un momento dado es el contenido que es determinante y en general es lo más determinante que la forma, hay momentos en que la forma es también lo más relevante.
Por eso decimos que hay una relación dialéctica del uno al otro. Entonces, en estos días, por ejemplo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una de las reuniones que tuvo, comentaba él lo siguiente, dice: el PRI respeta las leyes en la forma, pero no en el fondo. Volvemos al principio, uno de los principios de la dialéctica: las cosas son y no son a la vez. Depende con respecto a qué lo estemos comparando. Pues alguien puede decir, no, pues el PRI respeta las leyes y lo puede demostrar en la forma, ¿no? No nos excedimos en los gastos de campaña con Peña Nieto, va a decir el PRI, lo está diciendo. ¿Por qué? Porque lo redistribuyó entre los distintos candidatos, o sea, utilizó la forma legal que existe para encubrir una ilegalidad. Pero bueno, entonces los magistrados del Tribunal Federal Electoral y antes los consejeros del IFE, pues sí, incluso seguramente hasta les ayudaron, ¿no? Es natural, para ir cuadrando, pues hay que distribuir en textos. Aún con eso, Peña Nieto, según los cálculos que se tienen de manera también detallada, que entregó en su momento Ricardo Monreal, pues calculamos que superó en 13 veces el tope de campaña, ¿no? Pero lógicamente que el PRI, ayudado en este caso por los magistrados, pues va a decir, en la forma no violamos. Entonces el IFE emite su dictamen viendo la forma, no el fondo, ¿no? Entonces López Obrador dice, bueno, ellos respetan, y a veces, pero respetan la forma, pero no el fondo de las cosas. Y nosotros también observamos entonces que hay una contradicción ahí, es una contradicción dialéctica. Entonces todo el debate va a ser, el PRI sí respetó las leyes, ¿no? Por eso está Peña Nieto, es la posición de ellos. Nosotros, el PRI no respetó, Peña Nieto y su equipo no respetaron, porque ahí están los monederos mones, que todavía están por aclararse. Está también la presencia y la denuncia que hizo en su momento el mexicano norteamericano que hizo el contrato con los dirigentes del PRI para la publicidad en canal de televisión en Estados Unidos de Norteamérica, y que de repente, bueno, pues viene el cambio en el consejo de esa empresa, él ya no forma parte del consejo y dice, pues yo ya no entro. Lógicamente se entiende que ya llegaron a un acuerdo con los del PRI, entonces en la forma, pues sí, ya no entra, ya no es parte del consejo directivo, ya lo fue, hizo la denuncia, ya no la sostiene, porque desde el punto de vista formal ya hay un nuevo consejo directivo de esa empresa, y para mantener la denuncia pues se requiere la formalidad, que el consejo ratifique, pues ya el consejo no ratifica, y evidentemente pues ya hubo un arreglo económico, que es lo que más les interesa a ellos, ¿no? Entonces, el licenciado López Obrador en estos días hizo ese comentario, y vean que es una cuestión dialéctica, o sea, sí respeta en la forma, no respeta en el fondo. O sea, otra vez volvemos sí y no, pero a veces ni en la forma. O sea, cuando ya son cínicos y descarados, no respetan ni la forma ni el contenido. Y eso se debe no a las cuestiones de buena voluntad y de buenos deseos, se debe a la imposición que les da el tener el poder de todo el aparato estatal para imponer, respetando la forma en ocasiones, no respetando en otras, y evidentemente que el contenido pues menos, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando él inició su periodo como presidente, viajó a Europa y a varios países, sobre todo a Estados Unidos y a los países europeos. En prácticamente todas sus visitas, él ofrecía a las empresas transnacionales generadoras de energía eléctrica que vinieran a invertir a México,
que él daba las garantías. Todas las empresas pues veían las tarifas, no les convenía, o sea, tarifas bajas relativamente. ¿Qué hizo Vicente Fox? Pues emitió un decreto el 8 de febrero del año 2002, mediante el cual se modifican las tarifas de energía eléctrica, llegando hasta un aumento al 185% en tarifas de consumo eléctrico doméstico. Bien, entonces con eso da el impulso para que venga la inversión de varias empresas, sobre todo españolas, a la generación de energía eléctrica. Ustedes saben que en la Cámara de Diputados hay un organismo que depende de la Cámara de Diputados, que es la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo a lo que tiene la ley, inicia las auditorías, por ejemplo, del 2002, inicia las auditorías en el 2003 y da a conocer los resultados hasta el siguiente año, 2004. Pero la Auditoría Superior de la Federación, de los 36 contratos que expidió el gobierno mexicano para generación de energía eléctrica a empresas extranjeras, auditó 19 de los 36. ¿Cuál fue el resultado de la auditoría? El resultado de la auditoría fue tan grave que la Auditoría Superior de la Federación tuvo que consultar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y finalmente emitió, digamos, su conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Todos los contratos otorgados a empresas extranjeras en ese periodo del 2002 para generar energía eléctrica violan la Constitución, todos los contratos. ¿Qué debiera hacer? Pues es un estudio detallado, profundo, para aseverar eso, ¿no? ¿Qué hizo Vicente Fox? Pues si los contratos violan la Constitución, debieran haberse cancelado, ¿no? Bueno, Vicente Fox recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vuelve a pasar lo mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite su sentencia en el sentido de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para emitir ese tipo de resolutivos. Entonces, Vicente Fox gana porque la Suprema Corte de Justicia analiza la forma, no analiza nunca el contenido, ¿sí? Bueno, pues entonces las empresas siguieron generando energía eléctrica, los contratos no se cancelaron y todos contentos, pero nunca entró la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fondo del asunto, que estaba bien fundamentado por la Auditoría Superior de la Federación y se quedó en la forma. La auditoría no tiene esas facultades. Los Calderón, Fox quedó como si nada, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cuidan las formas, aunque en el fondo pues es una actitud entreguista hacia empresas extranjeras de este recurso natural que la Constitución, en el artículo 28, señala claramente que, entre otros, aparte de lo del petróleo, la generación de energía eléctrica es una actividad estratégica y las estratégicas están reservadas exclusivamente para el Estado, ¿no? Bueno, entonces en cuestión política nos vamos a encontrar todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros y analizar bien desde el contenido y la forma. Y las acciones que hagamos nosotros deben estar orientadas esencialmente por el contenido, pero sabemos que son mañosos. Ahora que viene la modificación, fíjense, cuando se discutió la cuestión del IVA, de aumentar el IVA, algunos diputados del PRI en el año 2009 votaron, algunos, pocos, pero votaron en contra de que se aumentara el IVA del 15 al 16%. Y algunos de los argumentos que dieron es que los documentos básicos del PRI pues se señalaba que había que luchar por los intereses del pueblo, por el nivel de vida del pueblo, etc. Y que eso iba en contra. O sea, algunos, repito, pocos diputados del PRI dijeron eso y votaron, igual que nosotros, en contra de ese tema.
Bueno, hoy, o sea, el PRI no respetó el contenido de sus documentos básicos. Bueno, hoy que vienen a la cargada de nuevo, porque ya está muy claro que van a proponer en el periodo, bueno, fue el compromiso que supuestamente anunció Dolores Padierna, que no iban a promover aumento del IVA ni modificaciones a la ley del petróleo, etcétera, etcétera, sino hasta el segundo periodo, que va a ser hasta septiembre, pero lo pueden hacer antes. No quieren seguramente que dentro del mismo PRI les vuelvan a reclamar que los documentos básicos de su partido señalan ese tipo de cuestiones de defensa de la economía popular y de la soberanía nacional en lo que se refiere al petróleo. Y entonces ahora pues están cambiando para que no existan elementos en los documentos básicos que tengan un contenido progresista o nacionalista, pues es desde ahorita, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos van a actuar congruentemente con lo que sus propios documentos básicos digan. No lo hicieron en el pasado, hoy sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque viene pues es una lucha fuerte, y entonces ellos mismos quieren adecuar a su forma de la política que van a aplicar en nuestro país el contenido de sus documentos básicos. Ahora están siendo más cuidadosos, pero a la vez más cínicos, porque ellos están calculando lo que ya anunció Peña Nieto, aumentar el IVA, pero también privatizar Pemex. Entonces, de manera ya cínica lo están haciendo y calculan, bueno, pues sí va a haber descontento, sí las gentes, pues cuando sobre todo lo del IVA, porque lo del petróleo todavía no queda muy claro para muchos mexicanos, pero lo del IVA sí, porque es directo, ¿no? Ellos están calculando pues que sí va a haber una reacción, que la cantidad de votos que puedan sacar por esa determinación que tomen va a disminuir, pero la forma de compensarlos ya lo vieron en el 2012, pues es comprando el voto. Ya están preparando también para la compra del voto. O sea, entonces, contenido y forma, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Y todos los fenómenos van a ser así, de carácter social. El otro tema que yo quiero reiterar, la vez anterior lo comentamos, el PRI y el PAN, porque van juntos, van de la mano en esto, podrán tener diferencias menores, pero en lo sustantivo es lo mismo. El PRI y el PAN, para compensar esa acción, podrán ellos ceder en modificaciones a la ley o a la propia Constitución en aspectos que afecten solamente la superestructura, pero no la base económica. Eso no lo van a soltar. Entonces para nosotros debe quedar muy claro. Entonces vamos a ir a esta lucha, pero va a ser una lucha fuerte, enérgica, donde nosotros le vamos a ganar si tenemos la capacidad de orientar a amplios sectores de la población nacional y de movilizarlos en su momento. Si no tenemos esa capacidad, aunque tengamos las mejores ideas, aunque nosotros nos expliquemos a nosotros mismos esto con mucha claridad, pero no tenemos la capacidad de movilizar al pueblo, pues van a ganar. Entonces este es un reto para todos nosotros, ¿no? Y el tiempo es corto. Entonces es cuestión de que aceleremos nosotros lo que ha dicho el licenciado López Obrador, esta campaña nacional de concientización, asociando los dos elementos, petróleo y el IVA, ¿no? Ahora, ¿para qué nos ayuda esta cuestión del materialismo dialéctico, de las categorías y de las leyes? Primero, para que nosotros mismos nos expliquemos mejor las cosas, para que nos convenzamos más o fundamentemos más nuestra creencia en que tenemos la razón. Y segundo, pues para poder explicarle a las demás personas, nuestros familiares, nuestros amigos, en las reuniones, en los mítines, también, porque acuérdense que hay un proceso que no profundizamos mucho, no se puede,
que es el de la teoría del conocimiento, que tal vez ahorita el compañero Tristán nos comente algo más de esto en su intervención. La teoría del conocimiento, que es de la percepción sensible, de lo que nos llega a través de los sentidos, al pensamiento abstracto. Nuestro cerebro siempre hace un proceso de abstracción y de generalización. Abstracción es destacar lo esencial de lo que viene de fuera por medio de los sentidos. Y generalización es, sintéticamente, ver lo que hay de común en varios fenómenos o en varios objetos, ver lo que hay de común, para de allí también destacar el aspecto general. Y si nosotros abstraemos y generalizamos, podemos descubrir leyes. Ese es el tema central. O aplicar leyes de manera más consciente. Lenin decía, una ley es una relación de esencias, o sea, de aspectos esenciales, no de aspectos secundarios o externos de las cosas. Bueno, en esta lucha entonces quiero concluir porque vimos lo del materialismo dialéctico, materialismo histórico, como una de las partes integrantes del marxismo-leninismo. Hay otra que tal vez es más especializada, que es la cuestión de la economía política, ¿no? Ahí pues está el libro del Capital, fundamentalmente, y la otra es el socialismo científico. Bueno, tal vez ya después el compañero Froilán, como secretario de Formación Política, se pudiera organizar algo al respecto, a lo mejor sobre socialismo científico. Digo, economía política es más complejo, es real, ¿no? Pero también, ¿no? Entonces son materialismo dialéctico, economía política, donde se explica todo el problema de las relaciones en este sistema capitalista de explotación, y que lo que les interesa a las grandes empresas transnacionales y nacionales es obtener la mayor plusvalía posible, es decir, la mayor ganancia posible a costa de explotar el trabajo ajeno y de apropiarse de parte del trabajo que generan los trabajadores, ¿no? Y la alternativa a este sistema de oprobio, que es el socialismo, pero basado en la ciencia, o sea, no es el socialismo utópico, que también tiene su valor moral e histórico importantísimo. Yo recomendaría en ese sentido, por ejemplo, que pudieran comprar en Porrúa, vale como 34 pesos o 39 pesos, el libro de la Utopía de Tomás Moro, ¿no? Utopía es una cosa fantástica, y además que está amena, parece novela, ¿no? De cómo vivirían los seres humanos en un sistema donde la esencia no fuera la plusvalía, o sea, la apropiación del trabajo ajeno, donde las relaciones entre los hombres sean pues de fraternidad, de solidaridad, de cooperación, de ayuda mutua, ¿no? Donde ante el individualismo exacerbado que produce el modo neoliberal o el modelo neoliberal, pues está el colectivismo, ¿no? ¿Sí? Y donde igual pues estas tesis del amor al prójimo son muy claras, ¿no? El amor a la familia, la convivencia entre los seres humanos. Recomendaría eso, es casi una novela muy buena, y ya en su momento pues veríamos lo del socialismo científico. Y finalmente hay una idea que se ha ido desarrollando, hay varias, ¿no? Hay varias. Me gustaría comentar, ya lo dije la vez anterior, esta idea que se desarrolló en Corea del Norte, que es la idea Juche, o Suche, antes se escribía con Z. Ya ven que antes Pekín, ahora es Beijing, pero ahí va variando un poco. Que sobre la base de del materialismo dialéctico, bueno, del marxismo-leninismo como antecedente, desarrollan otra idea que también va, digo tres cosas nada más y concluyo. Por ejemplo, y me gustaría que ustedes lo pudieran analizar.
En el manifiesto comunista se plantea que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y tiene un asterisco ahí, y a pie de página dice: historia de la humanidad. Cuando hablamos de historia de la humanidad, dice Marx y Engels, nos referimos a la historia escrita de la humanidad. Antes existió la prehistoria. Entonces, desde la historia escrita de la humanidad, la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases. En el comunismo primitivo no, porque ni había clases sociales, ¿no? Hay una primera correlación. Pero no la habrá siempre, porque luego va a venir el socialismo y el comunismo como fase superior del socialismo. Esta afirmación es una afirmación descriptiva, nos dice cómo ha sido la historia de la humanidad desde la historia escrita hasta los tiempos actuales, ¿no? Bueno, hasta el capitalismo, porque ya la humanidad ha conocido otra experiencia que fue la del bloque de los países socialistas, y ahora esa se conoce en Cuba y se conoce en Corea del Norte, y están otros países tratando de construir hacia allá, sobre todo Venezuela. Hugo Chávez ha hablado mucho del socialismo del siglo XXI. Bueno, lo que plantea esta idea, Juche, es una palabra coreana que significa ser dueño de uno mismo, ser dueño de su propio destino. Es la historia de la humanidad, es la historia de las masas populares por lograr su plena independencia. O sea, no dice de la clase trabajadora solamente, y no dice de un periodo solamente, sino es toda la historia de la humanidad, es la historia de las masas populares por lograr su plena independencia. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a los enemigos internos, externos y a las fuerzas de la naturaleza. Y eso opera desde el comunismo primitivo hasta... Pero además dice el objetivo: lograr la plena independencia, ¿no? Claro que no se contrapone un planteamiento con el otro, pero lo que quiero exponer es que este planteamiento que viene incluido dentro de la idea Juche es más amplio, no solamente define, sino también plantea hacia dónde se va la plena independencia. Y en este momento nosotros como mexicanos estamos luchando por lograr la plena independencia. Los países de América Latina, en voz de, por ejemplo, Hugo Chávez, está luchando por lograr su segunda independencia, dicen. Es la segunda y definitiva independencia. O sea, independencia política se logró, aunque luego hubo regímenes dictatoriales en muchos países de América Latina, pero independencia económica, independencia política, independencia ideológica es lo que queremos. Y es la lucha de nosotros en este momento. Y esa lucha va orientada fundamentalmente contra los intereses económicos, políticos e ideológicos de las transnacionales y de la oligarquía nacional. Es un tema. Otro tema, nada más los enuncio. En los manuales de marxismo, leninismo en general, se plantea: el problema fundamental de la filosofía es saber qué fue primero, la materia o la conciencia. Es el problema fundamental de la filosofía, lo objetivo y lo subjetivo. De mucho tiempo atrás, corrientes filosóficas idealistas y materialistas. En esta idea que planteó Kim Il-sung, él dice: sabemos, sobre la base de que lo prioritario, lo que engendra todo es la materia en movimiento, el cambio y transformación, etc. El problema fundamental de la filosofía ahora es determinar la relación entre el hombre y el mundo. Fíjense que igual, como los manuales de marxismo a veces sintetizan, a lo mejor hasta el planteamiento de qué fue primero, la materia o la conciencia, podría haberse hecho. ¿Cuál es la relación entre la materia y la conciencia? Pero nada más hago ese acotamiento. El problema fundamental de la filosofía, desde el punto de vista de esta idea, ahora, es ¿cuál es la relación entre el hombre y el mundo? Y la respuesta es: el hombre es dueño de todo
y lo decide todo, a condición de desarrollar 3 elementos sustantivos, 3 cuestiones básicas del hombre, 3 características centrales: desarrollar su pensamiento independiente, su pensamiento creativo y su conciencia. 3 elementos centrales que yo recomiendo ustedes analicen. Desarrollar nuestro pensamiento independiente. Eso no quiere decir anárquico y pensar diferente del otro nada más porque voy a ser independiente de él, sino pues hay cosas que son comunes, como el pensamiento de Juárez o de Cárdenas, que todos lo tenemos, ¿no? No, pensamiento independiente, no subordinado, ¿no?, a nadie. Pensamiento creativo y elevar nuestra conciencia. Si eso hacemos, nosotros vamos a forjar nuestro propio destino. Somos dueños de nuestro destino. No queremos que lo siga forjando la Coca-Cola o las transnacionales. Nosotros, ¿sí? Pero si no desarrollamos estas cualidades del ser humano, pues vamos a estar subordinados. Nuestra creatividad se pierde, la menospreciamos. Nuestra conciencia, pues lo mismo, ¿no? Entonces son 3 atributos del ser humano propios, ¿no? Y el otro tema es que ha habido un desplazamiento de las cuestiones de carácter objetivo hacia elementos cada vez más equilibrados con los factores subjetivos. Por ejemplo, en el manifiesto comunista se plantea: los países que podrían llegar primero a la construcción del socialismo son los que tienen la base material más avanzada. En ese tiempo era Inglaterra y Alemania, eran los países más industrializados. En 1848, cuando se escribió el manifiesto comunista, entonces ellos, es lo más probable, ¿no? Pues no llegaron. Luego vino Lenin, ya en 1918 escribe el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Hay un fenómeno nuevo, mundial, del capitalismo, y plantea que la cadena del imperialismo se rompe en el eslabón más débil, y el eslabón más débil pues era Rusia. Y bueno, pues Rusia sí se constituyó el poder soviético con los soviets y empezó la construcción del socialismo, la transición del capitalismo al socialismo. Bueno, pero ¿qué elemento fue fundamental en ese proceso? Pues la construcción del partido bolchevique, con organización, con disciplina, con una estructura consistente y con una elevada conciencia de sus miembros y militantes. Luego viene otro periodo, por ejemplo Cuba, ¿no? Pues Cuba no es un país industrializado, es un país del 70% eran analfabetas, casi era del monocultivo de la caña de azúcar. Entonces, claro, ya había un sistema de países que estaban en esa dinámica de la construcción del socialismo, ¿no? Y ya tenían varias décadas de experiencia. Bueno, sobre todo la Unión Soviética. Los otros países de Europa del Este, pues desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1948 empiezan todos a formar lo que llamaban las democracias populares, ¿no? Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, etc. Bueno, entonces, pues Cuba es un país muy atrasado, pues era el burdel de los norteamericanos, y en unos años Cuba alfabetiza a todo su pueblo. Además, en el aspecto de salud alcanza niveles extraordinarios. Por ejemplo, al principio de la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud planteaba que para el año 2000, por cada 500 habitantes debiera haber un médico o personal paramédico, para el año 2000. Cuba alcanza esa meta en 1985, o sea, se adelantó 15 años. Pero además, pues,
se ha sabido bien los logros en la medicina por parte de los cubanos. La vacuna contra el vitiligio, las vacunas contra el cáncer, la medicina, digamos, comunitaria, tiene su Universidad Latinoamericana de Medicina, que desde hace años tiene becados a 3,000 estudiantes. Digo, desde hace años, su cupo son 3,000 y vienen. Y además, para el año 2000, prácticamente por cada 176 habitantes había un médico. O sea que los logros son impresionantes en medicina, en educación. Sus programas de alfabetización pues han ido a varios países del planeta, y es un método, el Yo Sí Puedo, que si uno está en 3 meses se alfabetizan las personas. O sea, en deporte igual. Bueno, pero así como está Cuba, igual no se conoce mucho de Corea del Norte. Pero ustedes saben que Corea del Norte en diciembre del año pasado lanzó su tercer satélite artificial con tecnología propia, y hace unos días acaba de hacer una prueba nuclear que pues fue criticada duramente, pero eso es porque han desarrollado una idea a partir de la idea Suche que se llama la idea del Songun. Songun, ¿qué significa? Por las condiciones propias de Corea, estoy hablando de Corea del Norte, no de México. Corea del Norte es Songun, dar prioridad a los asuntos militares ante la acechanza permanente del imperialismo norteamericano de una posible invasión a Corea del Norte, como lo hizo en Irak, como lo hizo en Afganistán, y como promovieron también el derrocamiento de gobiernos como en Libia, y ahorita lo quieren hacer en Siria, y los franceses ya intervinieron en Malí, etcétera, ¿no? Pues dicen, bueno, pues nosotros vamos a defender la soberanía nacional con todo. Y este problema nuclear, bueno, a lo mejor ya me meto en más detalles, no lo hago ahorita, en otro momento, ¿no? Pero entonces Cuba y Corea del Norte no fueron países, sobre todo Cuba, industrializados, Corea del Norte un poco más, pero eran países, eran colonias. Corea era colonia de los japoneses durante 40 años, hasta 1945 se liberó. Y luego del 50 al 53 una guerra de agresión de los norteamericanos. Igual que en Irak, se apoyó en 13 países más, invadieron Corea del Norte. Y cuando se fue el general norteamericano, porque ahí todavía no hay tratado de paz, se firmó un armisticio para que los gringos se salieran. Pero el comandante norteamericano, que bombardearon Pyongyang, la capital de Corea del Norte, por cada kilómetro cuadrado lanzaron en promedio 18 bombas. Entonces eso quedó destruido. Dijo, esta ciudad no se reconstruye ni en 100 años. Bueno, esos países, colonias, Cuba no era colonia formalmente, era república, pero en esencia, en el fondo era colonia de los norteamericanos. Pues esas dos colonias son las que ahora siguen siendo